Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la Unidad de Aprendizaje de Teorías Educativas. Pues estamos llegando al sexto ya tema de esta, digamos, unidad formativa que hemos iniciado ya hace algunas semanas atrás y que, bueno, conforman un desafío muy interesante en términos de una perspectiva sociológica de la educación, muy necesaria en estos tiempos y muy vigente además. Bueno, pues toca el turno a Pierre Bourdieu y nos toca, bueno, pues analizar un poco sus teorías de la reproducción social y cultural y desde luego, bueno, un poco de manera más concreta en el ámbito de la educación. Así que, bueno, acompáñenme en este recorrido que vamos a hacer, de manera muy breve, pero donde puntualizaremos, digamos, lo más significativo de esta perspectiva y relacionado con nuestros haceres y con las metas y los desafíos de la maestría en educación. Bien, pues Pierre Bourdieu es un sociólogo francés, ¿sí? Con una gran vigencia extraordinaria. Y bueno, el conjunto de sus obras van enfocadas a la transmisión cultural. Existen algunos textos muy interesantes de él, por ejemplo, Los Herederos, que editó Siglo XXI ya hace algún tiempo, y que bueno, en los años 60 fue un boom, ahí en colaboración con Pácero. Es un libro que se colocó también irremediablemente en un contexto de revueltas estudiantiles a nivel mundial en aquellos tiempos, y un texto también muy interesante de la reproducción, elementos para una teoría del sistema de enseñanza, ya más dirigido también a lo que es la práctica educativa ya en los años 70, ¿sí? Entonces, en este libro, bueno, pues lo que hace ya referencia a Pierre Bourdieu es a la transmisión de valores culturales entre las clases sociales y también, digamos, cómo la propia burguesía o la ideología burguesa se reproduce dentro de su mismo entorno cultural, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito este tema. También viene un concepto muy importante, el concepto de hábitos, que tiene que ver con los comportamientos ya específicos, producto de estos sistemas de reproducción cultural y social, ¿sale? Bien, primero vamos a comentar que tenemos aquí dos grandes componentes para analizar. Primero, la escuela y la educación. En segundo lugar, aunque están aquí en la presentación invertidos, quiero comentar aquí que, bueno, en primer lugar, la escuela es un espacio ideológico cuya función es propiciar la reproducción de las relaciones de producción existentes, ¿sí? Esta misma posición que viene acompañando desde las primeras teorías sociológicas de la educación que analizamos con Emilio Durkheim, con el mismo Tacon Parsons, pues bueno, también vienen, digamos, entrelazadas en la perspectiva de Pierre Bourdieu, pero con un elemento todavía aún más novedoso. Creo que Pierre Bourdieu es un poco más específico en los componentes que, digamos, constituyen el acto de la educación. Por eso, cuando habla de educación, sí, para él es una formación social históricamente determinada. Ahí pudiera haber alguna, digamos, discrepancia para ustedes, pero bueno, como hemos visto la línea de análisis en las otras clases, creo que digamos, en términos generales se puede coincidir, ¿sí? Digamos que también la educación, para poder analizar Pierre Bourdieu, desde luego que la circunscribe en el contexto de dominación económica, política, cultural y ideológica de la clase dominante. Sí, esa es como la premisa fundamental, ¿sí? No la desliga de esa condición, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos tres grandes elementos. En primer lugar, lo que para Pierre Bourdieu es la socialización. ¿Sí? Recuerdan que en Parsons hay una concepción de la socialización, de la acción educativa y de la función de la escuela. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia con Pierre Bourdieu?
La socialización en Pierre Bourdieu, dice, es realizada a partir del sistema de relaciones sociales clasistas. Digamos que ahí está como la condición, digamos, más importante de Pierre Bourdieu, que, digamos, no esconde lo que en la perspectiva parsoniana, digamos, se trataba de ocultar, o al menos eso es lo que hace ver, ¿no? ¿Sí? Entonces dice que esta socialización va a atender siempre a las necesidades concretas de las clases dominantes para poderse mantener y reproducirse como tales, ¿no? Viene también lo que es la acción educativa, que no es neutral ni efectuada para un conjunto humano armónico con intereses comunes. No existe un tipo único de educación. Es decir, bueno, tenemos una educación de acuerdo a la clase, a la raza y obviamente a la posición cultural. La función de la escuela entonces consiste en este sentido en la formación de la fuerza de trabajo y la inculcación de la ideología burguesa. Hay una sátira muy interesante, no es una sátira, más bien es un chascarrillo, así como se le llama comúnmente así a las cuestiones así como irónicas, ¿no? Un chascarrillo o una charrita le llaman también en algunos lugares de mi estado donde yo vivo, en Michoacán. Y se dice, bueno, que todos llevamos un burgués adentro, ¿no? Todos llevamos un burgués adentro, aunque no somos burgueses, obviamente, pero con eso nos quieren dar a entender que de alguna u otra manera hemos interiorizado gran parte de la ideología burguesa y bueno, digamos, está presente en muchos de nuestros actos sin ser burgueses, ¿no? Es algo muy irónico, pero también, bueno, digno de analizar, ¿no? Porque, bueno, la clase dominante, digamos que ha logrado imponer un modelo de individuo y de sociedad, así como también de seleccionar y controlar los medios para los cuales la educación lo realiza. Cuestión también muy interesante, ¿no? Bueno, en este sentido, ¿qué vamos a plantear? En términos de la reproducción cultural, nos dice Pierre Bourdieu que sobre todo aquí el asunto es cómo se gestan relaciones simbólicas en los sistemas educativos, en las escuelas, donde se participa, pero se reproduce una estructura de la distribución del capital cultural, ¿sí? Y bueno, ¿qué es el capital cultural? El capital cultural es como una especie de selección no solamente de los conocimientos, sino de los hábitos, de las formas, como te conduces en la sociedad, de tus, digamos, tus gustos de consumo, digamos también tus gustos, de recreación, que van a conformar un capital cultural y que, bueno, va a ser va a ser determinante en las relaciones sociales, ¿no? Obviamente también se habla no solamente de un capital cultural, sino de una riqueza cultural y en tanto también una pobreza cultural y, por qué no decirlo, un déficit cultural inicial que puede, digamos, ir remontándose hacia una riqueza cultural, un capital cultural, según las circunstancias en las que pueda estar inmersa, por ejemplo, la familia de origen de, digamos, del sujeto, ¿no? En ese sentido, hagamos una breve manifestación ahí como de ideas muy cotidianas. Por ejemplo, cuando hablamos por ejemplo, las dificultades que tienen los estudiantes para la lectoescritura en la escuela primaria o para las matemáticas, ¿no? Cuando se dice que un estudiante tiene muchas dificultades para leer, en ocasiones se llegan a conclusiones como de que se inscribe en un contexto que es, digamos, muy paupérrimo en términos de cultura, ¿sí? De capital cultural, es decir, a lo mejor en su familia no hay una riqueza cultural donde se fomente, digamos, la lectura o el estudio, y eso dificulta, pues obviamente, que los estudiantes accedan a la cultura independientemente de que en las escuelas se hagan los esfuerzos que comúnmente se realizan, ¿no? Entonces,
Creo que es muy importante cómo las escuelas en sus proyectos educativos, por ejemplo, pues bueno, toman en cuenta este asunto del capital cultural y de la riqueza cultural, de la pobreza cultural, como una determinante, no es una determinante más bien, sino como un factor o un indicador de lo que debemos de realizar en las escuelas para poder remontar esas cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas? Porque las escuelas no solamente es el lugar privilegiado para la reproducción cultural, sino que también prevalece la violencia simbólica a través de la acción educativa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, los sujetos, de alguna otra forma, tienen una riqueza cultural, ¿sí? Que se convierte en pobreza cultural cuando no es valorada, por la cultura dominante y por la cultura escolar. Y lo que se hace, bueno, para enriquecer o para partir de, o para remontar ese déficit cultural, es una violencia simbólica, es decir, imponer la cultura escolar en el sujeto, en esos términos, ¿no? ¿A través de qué? De la acción educativa, una acción educativa que puede ser también autoritaria, ¿no? Y bueno, esa violencia simbólica va también a tener una relación con la selección social también, ¿no? Con aquellos que van a ser calificados y aquellos que no van a ser calificados, ¿no? Y también, obviamente, con el saber. Esto es también muy interesante, ¿no? ¿En las escuelas existen desigualdades escolares y culturales? Bueno, sí. Sí, creo que todavía podemos hacer relevancia de este acto, en cuanto a la educación es un medio, ¿no? Para perpetuar el patrón social existente y justificar las desigualdades sociales, ¿sí? Cada familia transmite a sus hijos indirectamente un cierto capital cultural y un cierto etos. La herencia cultural es la causa de la desigualdad inicial. Eso es importantísimo, ¿sí? La herencia cultural. Eh, Recuerdo el libro de los herederos, ¿no? O sea, siempre van a estar un poco con más ventajas aquellos que tengan un capital cultural, pero siempre va a ir también acompañado de un capital económico, lamentablemente también, ¿no? Y bueno, tenemos aquí también la escuela como fuerza conservadora, ¿sí? Vamos a decir aquí hay algo muy interesante, ¿no? La elección de los padres, resultado de las expectativas de estos hacia la escuela, la cultura escolar y el futuro está determinada por sus posibilidades reales. Esto es muy importante, los padres van construyendo una perspectiva, van construyendo una esperanza hacia los sistemas educativos y bueno, digamos que va a estar siempre determinado al lugar, digamos, social al que ellos pertenecen, ¿no? Y bueno, también, ¿por qué no decirlo? Estos alumnos de clase obrera y campesina, como también lo afirmó Pierre Bourdieu, van a ser eliminados del sistema escolar debido a la carencia de capital cultural, ventajas y desventajas, ¿no? Es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Digamos que es una teoría muy realista, muy posicionadora, no es fatalista, es una sociología, ¿no? Del análisis de alguna otra manera, ¿no? Y bueno, vamos a hablar por aquí un gran ejemplo de la deserción en México, que es algo de lo que también Pierre Bourdieu nos habla, ¿no? Que tiene que ver con esto del capital cultural de las familias, ¿no? Por ejemplo, dice, en las zonas rurales, 2 de cada 3 adolescentes de entre 15 y 19 años abandonan la escuela antes de completar la secundaria y alrededor del 80% de la decisión escolar se concentra durante o al finalizar la educación primaria. He ahí también a lo mejor algunas de las razones, ¿no? Que desde mi punto de vista no solamente tienen que ver con el capital cultural, sino también con el capital económico, ¿no? Aunque aquí también es muy determinante el capital cultural y también algunos hábitos, ¿no? Por ejemplo, como la migración. Es que ver la migración como un hábito y no como una necesidad de sobrevivencia también tiene sus complicaciones. Entonces, ahí creo que también tenemos que ser muy reales, ¿no? Por ejemplo, entre el 50% y el 60% del abandono escolar se produce en el transcurso de la secundaria y la deserción se concentra más en el comienzo, ¿sí? En el comienzo que en el final del ciclo. Resulta preocupante el hecho de que en las zonas urbanas, más de la mitad del total de niños que desertan de la escuela sin terminar el ciclo primario pertenezcan a los hogares de menores ingresos.
el 60% o más de los niños que se retiran en el transcurso de la primaria se concentran en el 25% de hogares más pobres. Ahí se encuentra entonces la fuerza teórica de este análisis de Pierre Bourdieu, ¿no? Y bueno, vamos a terminar ya con esta presentación. Solamente queremos hacer nada más ya relevancia a los 3 estados del capital cultural de Pierre Bourdieu. En primer lugar, él nos habla del incorporado, ¿no? Dice, el capital cultural incorporado es aquel bajo la forma de disposiciones duraderas del organismo. La acumulación de capital cultural exige una incorporación, asimilación personal, ¿no? Una familia. El objetivado bajo la forma de bienes culturales, ¿sí? Cuadros, libros, diccionarios, instrumentos, maquinaria, los cuales son huella o la realización de teorías. Es transmisible, propiedad jurídica por su materialidad. Para ser utilizados hoy, bueno, hay que disponer personalmente o para poder de capital incorporado, ¿no? Y tenemos el capital institucional, ¿no? Que es bajo la forma de objetivación como el título escolar, la validación del capital cultural, es decir, ahí, ¿no? Bueno, pues estos estados del capital cultural nos puede dar bastante para tomarlo como un instrumento para analizar, por ejemplo, los tipos de capital que tienen nuestras familias que conforman la comunidad escolar, ¿no? Yo recuerdo que yo cuando era pequeño, pues en mi escuela, bueno, más que en la escuela, en mi casa no teníamos pues ningún libro, ¿no? Más que los escolares, ¿no? Y bueno, pues era sorprendente llegar a algunos hogares donde había pinturas, cuadros, libreros o una biblioteca incluso, ¿no? Una máquina de escribir en aquellos tiempos, pues era sorprendente, ¿no? Nos hablaba del estatus cultural de una familia, ¿no? Y pues bueno, es una teoría muy interesante, los invitamos a que nos acompañen. Yo les mando un fuerte abrazo y bueno, pues consideren que es demasiado, siempre va a ser demasiado interesante el análisis de Pierre Bourdieu en este sentido para comprender pues muchos aspectos, ¿no? Que el día de hoy hemos venido pues trazando en esta unidad de aprendizaje. Yo pues les mando un fuerte abrazo y pues muchos saludos a todos. Vamos a continuar, vamos a tener muchas ganas. Es una oportunidad estudiar una maestría aquí en la universidad, ¿sí? Aquí en la universidad que nos ha brindado la posibilidad de encontrarnos, ¿no? Pues bueno, pues un saludo para todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana y bueno, una semana de aprendizajes. Un abrazo.